Amigos, estamos con Rafael Hernández Villalpando, ex rector de la Universidad Veracruzana y expresidente municipal de la capital del estado, Jalapa. Licenciado, hablando de la universidad, yo quisiera que nos platicara un poco de aquella época cuando fue usted rector de nuestra máxima casa de estudios. Bueno, sin lugar a dudas, yo recuerdo mi rectorado como uno de los cargos públicos que he ocupado, y académicos obviamente, más importantes de mi vida, o el más importante de mi vida. Una universidad en aquel entonces que no tenía la problemática que tiene hoy, tenía otro tipo de problemáticas. Todavía tuvimos que combatir viejos vicios que lamentablemente todavía están presentes ahora, como es el del porrismo. Tuve que aplicar estrategias de estímulos fundamentalmente para estimular a los mejores estudiantes, y me negué siempre a verme sometido a un grupo de jóvenes perversos que nos pervertían desde estructuras de gobierno, que no eran ni los mejores estudiantes ni los mejores jóvenes, y que disminuí al mínimo posible sus prebendas de las que gozaban: vehículos, hoteles, fiestas, pachangas, alcohol. Eso no, yo me negué y mejor tomé ese recurso y se lo otorgué en becas a los verdaderos estudiantes. Yo acabé con la fotografía esa que se hacía año con año con los jóvenes de la Facultad de Derecho, porque no eran los más representativos. Le propuse en aquel entonces al gobernador, que por ley orgánica era en aquel entonces la máxima autoridad universitaria, a Dante Delgado, le propuse que la foto fuera con los mejores estudiantes de las 5 regiones universitarias, y lo logramos. Participamos activamente el gobierno del estado y la Universidad Veracruzana en el rescate de lo que hoy es el Tajín. Se rescataron kilómetros de manifestaciones culturales y artísticas en esa zona de carácter precolombino, y que obviamente sigue siendo todavía un polo de atracción turística a nivel mundial en el estado de Veracruz. Se creó la fundación de la Universidad Veracruzana gracias a mi gestión, y sigue estando ahí la fundación. Todavía el lema que por ahí se dijo: nunca dejamos de ser universitarios, lo recordarás perfectamente, sigue siendo vigente. Establecimos el examen de ingreso porque era necesario. En mi época, cuando yo llegué de rector, todo el que entraba a la universidad tenía un padrino. Había listas de los sindicatos, listas del gobernador, listas de los secretarios, listas de los políticos, listas de los estudiantes, listas de todo el mundo de recomendados. Ese no era un procedimiento académico para ingresar a la universidad. Y había salones hasta de 80 alumnos, lo que provocaba el porrismo en gran parte. Las ausencias, las presiones sobre los maestros, las alteraciones de las boletas, la corrupción en la universidad. Acabé con eso. Y no me arrepiento de haber aplicado esas medidas. En aquel entonces, el examen se leía por un mecanismo electrónico en la Universidad Nacional Autónoma de México, se enviaba con el servicio de voy a hacer propaganda panamericana, las pruebas, pero recuerdo que colaboradores míos muy cercanos no entraron, sus hijos no pudieron entrar porque el examen de oposición fue objetivo, fue riguroso y fue obviamente imparcial. De eso no me arrepiento, desde luego. Creé ante el fenómeno del SIDA en aquel entonces el CENATI, que existe todavía, para la atención de los jóvenes que tenían este problema. Apliqué de manera gratuita la prueba de ELISA, que era una de las pruebas de aquel entonces para joven que voluntariamente quería practicarse la prueba a ver si tenía SIDA o no, porque hubo varios casos de fallecimientos de jóvenes por ese tipo de problema. En fin, y de lo que me siento más orgulloso es un gran impulso a la cultura y al arte. Desde luego se crearon varias áreas nuevas: neurotología, el Instituto de Neurotología, ahí está todavía, y participando en el Fondo Nacional Educativo para la Educación Superior, que era una bolsa federal
pues llegamos a ocupar de los primeros lugares a nivel nacional. Muy bien. Licenciado, otra cosa que a mí me interesaría mucho que nuestro público conociese fue, o quiero que nos explicase, que nos explique, el desarrollo de su actividad como presidente municipal de Jalapa. Quiero comentarles, amigos, que a pesar de que tenía todo el aparato gubernamental en contra, ganó por un espacio grandísimo, creo que fue 3-1, con su 2-1, con su competidor más cercano, que era el del partido oficial en ese entonces, y fue una época muy difícil para el ayuntamiento, porque le tocó convivir con dos gobernadores que ambos tenían toda la intención de destruir la labor de Hernández Villalpando. Yo quisiera que nos platicara de eso, licenciado. Bueno, los jóvenes, sobre todo que es tu clientela, por llamarlo de alguna manera, en tu espacio de comunicación, a lo mejor no saben esto, pero bueno, a lo mejor me tocaron como niños darles las becas o participar en el programa de Alcalde por un Día. Le di mucha fuerza al programa de los niños que visitaban los desayunos escolares, que llegaban a 15.000 desayunos escolares diarios, los libros que se daban gratis, apoyo para los uniformes, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo llegué en condiciones muy difíciles porque yo considero que el ejercicio de la alcaldía, la más difícil de los 212 municipios del estado de Veracruz, es Jalapa, porque para bien o para mal tienes enfrentito al otro que se siente alcalde, que son los gobernadores, y que no respetan el voto popular, que desean de una u otra manera seguir siendo alcaldes cuando uno tiene esa tarea. Debe haber colaboración de órganos de poder, federal, estatal y municipal. Pero cuando no se logra esto, bueno, pues entonces simplemente el alcalde debe ser honesto, debe ser creativo, para poder satisfacer en la medida de sus posibilidades, con los escasos recursos que en aquel entonces yo manejaba, las grandes necesidades de Jalapa, de todo tipo. Entonces a eso nos abocamos, trabajábamos sábados y domingos, las giras a las colonias populares, innovamos, ganamos con 555,000 pesos en la campaña, mientras había millones enfrente, la circunstancia era distinta. La sociedad no estaba tan pervertida, los liderazgos populares de las colonias eran otros, lo hacían de corazón, hoy ya los permitieron, hoy te piden dinero para llevarte gente, para votar, para todo esto. Entonces, era una época quizá más romántica, más hermosa, menos pervertida, que permitió un gobierno popular, un gobierno cercano a la gente. Quizá recuerdas que decía: vamos bien y un paso atrás. Esa fue frase nuestra. Después se la copiaron otros. Sí, por ahí. La relación con los dos gobernadores que me tocó no fue una relación suave como yo hubiera querido, fue una ríspida, pero simple y sencillamente porque no quise ser un empleado de ninguno de los dos gobernadores. Porque yo creo firmemente que era un cargo de elección popular que se había ganado limpiamente, y que yo tenía que responderle única y exclusivamente a mis gobernados sin distingo de partidos, para toda la gente. Entonces se gobernó en primer lugar con honestidad, con eficiencia y obviamente con innovación. Esos fueron los tres grandes ejes con los que yo quise gobernar, y creo, lo puedo decir sin temor a equivocarme, que se cometieron errores, pero que en esencia beneficiamos a las personas que más necesitaban la obra pública en Jalapa. Se alquiló en aquel entonces el Teatro JJ Herrera, ahí le dimos espacio a múltiples manifestaciones culturales y artísticas, promovimos el deporte como nunca, incluso había un premio internacional de ciclismo, vinieron de todas partes, presidí a nivel nacional la Asociación de Alcaldes. Eso me dio grandes satisfacciones. Fui un alcalde de tiempo completo, no salía yo ni los sábados ni los domingos de Jalapa, estaba trabajando, y me dediqué a eso, a trabajar y a manejar con honestidad los recursos económicos de Jalapa. Eso me consta, eso me consta. Licenciado, vamos a una pequeña pausa, en un momento regresamos.